Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a estudiar los inicios de la Edad Media. Esta es una etapa que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, que ya vimos, y que termina con la caída de la capital de la zona oriental, Constantinopla, y a la vez con el descubrimiento de América. Vamos a ver cómo la vida y las relaciones cambian de forma importante respecto al mundo romano. Y vamos a visitar tres zonas diferentes pero muy importantes. Vamos a ver qué ocurre con lo que fuera el Imperio Romano de Occidente, la evolución del Imperio Romano de Oriente ya como Bizancio y el nacimiento de lo que será una gran fuerza, el Islam. Estas tres zonas dejarán un legado que aún hoy sigue vigente, así que vamos allá. Recordamos que antes de la decadencia final del Imperio Romano, Teodosio lo dividió en dos zonas. Pues bien, la zona occidental quedó totalmente rodeada por los pueblos bárbaros y muchos fueron penetrando en el imperio aprovechando su debilidad. La llegada de los hunos desde Asia, con Atila a la cabeza, empujó a los germanos que se establecieron dentro de zonas del imperio para quedarse, llegando incluso a destronar al mismísimo emperador de Occidente. Así, en toda esta zona occidental se formarán los reinos germanos, el reino de los francos, el reino de los suevos, sajones, ostrogodos, visigodos. Como dice su nombre, eran reinos, pues al mando estaba un rey. En un principio este era elegido, pero luego este cargo pasará a ser hereditario. Recordad que esta era zona romana, por lo que sus habitantes eran romanos, y poco a poco se van a mezclar con los nuevos habitantes en cuanto a leyes, costumbres, irán apareciendo las lenguas actuales, como el francés, el castellano, italiano, etc. También irán mezclando aspectos religiosos, pues pese a ser cristianos, eran arrianos, que es una variante distinta a la religión cristiana que practicaban los romanos. Desde que el Imperio Romano entrara en crisis, las ciudades perdieron importancia, eran más inseguras y se pagaban más impuestos. Los germanos prefirieron también la vida rural. La mayoría eran campesinos que se dedicaban a cuidar la tierra o ganaderos y vivían en pequeñas aldeas en torno siempre a un monasterio. Vamos a centrarnos en la península ibérica. Recordamos que Roma llegó y empezó a conquistarla a raíz de la Segunda Guerra Púnica. Fue ciudadano ciudades, pero tras la crisis esta zona quedó indefensa. Los romanos también establecieron su red de calzadas y la propia romanización. Como he dicho, quedó indefensa y los visigodos, empujados por los hunos, entraron. Los visigodos llegaron a un pacto con el emperador. Si expulsaban a los vándalos y a los alanos, podrían quedarse, y así fue. Formaron al norte el reino visigodo de Tolosa, pero tras una derrota frente a los francos fueron desplazados al sur y formaron el definitivo reino visigodo de Toledo. Los visigodos, ya asentados en Toledo como capital, alcanzaron su mejor momento entre los siglos VI y principios del siglo VII. En estos años hubo varios reyes importantes. Por ejemplo, el primero de ellos fue Leovigildo, el que acabó por expulsar a los suevos y acabó con la prohibición de los matrimonios mixtos entre visigodos e hispanoromanos. Por otro lado, Recaredo hizo algo muy importante. Hizo que todos los visigodos pasaran de ser arrianos a católicos. Con eso lograba la unidad religiosa entre todos los habitantes de la península. Por último, destacar a Recesvinto, quien unificó todas las leyes del reino. Así pues, estos monarcas lo que intentaron fue lograr la unidad. Ellos eran minoría respecto a los hispanos-romanos, entonces querían ser lo más parecidos posibles. Estos reyes eran elegidos en una asamblea, no era un cargo hereditario, como lo es
hasta ahora, por lo que había muchas disputas y asesinatos para ver quién era el elegido. Para ayudarles, una vez elegidos, a realizar sus funciones, contaban con el apoyo de los condes y los duques. Las decisiones religiosas y políticas importantes se tomaban en los concilios de Toledo, como este, en el que participaban el rey, los nobles y los obispos, que eran las personas que tenían los cargos importantes y la mayoría de las tierras. En el plano cultural, la Iglesia era muy importante. De ella salieron los grandes intelectuales como San Isidoro de Sevilla, que escribió las etimologías, recogiendo todo el saber de la época. Sus iglesias fueron pequeñas, de piedra, en las que destacan sus arcos de herradura. Y también destacaron los visigodos en el trabajo de la orfebrería. Vista la zona occidental, nos vamos a la zona oriental del imperio, que a partir de ahora se llamará Imperio Bizantino, concretamente a su capital, la actual Estambul, que antiguamente era conocida como Constantinopla. Esta parte del imperio resistió a las invasiones germanas y sobrevivió como el Imperio Bizantino durante muchos años. En la época de Justiniano fue la de mayor prosperidad económica, siendo una importante zona comercial, con sus mercados, su artesanía, gracias a la producción de seda y tapices, y además vivió una época de esplendor cultural. Bizancio estaba gobernada por el Basileus, y por debajo se encontraba el patriarca como máxima autoridad religiosa y la nobleza. Por debajo, comerciantes, artesanos, campesinos y soldados, y en la base, los esclavos. En esta zona sí fueron importantes las ciudades, ya que además de Constantinopla hubo otras como Tesalónica o Alejandría. Justiniano amplió sus territorios por todo el Mediterráneo, pero poco a poco, tras su muerte, el imperio entró en decadencia y fue perdiendo ese territorio de forma paulatina hasta quedar reducido a la mínima expresión. Sin embargo, la ciudad de Constantinopla conseguirá mantenerse fuerte hasta el siglo XV. Una muestra de ese esplendor cultural es la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, con sus increíbles cúpulas, que hoy en día es visitada por miles de turistas. La iglesia era muy importante en la vida de la gente y las disputas religiosas provocaban grandes disturbios. Por ejemplo, en el siglo VIII, los emperadores prohibieron el culto a las imágenes religiosas, pero la presión obligó a dar marcha atrás. La iglesia de Bizancio se fue alejando cada vez más y más de la iglesia de Roma, hasta separarse definitivamente con el cisma de Oriente, quedando a un lado la iglesia católica romana y al otro la iglesia ortodoxa, división que sigue hoy en día. Estas iglesias fueron ricamente decorados con una serie de mosaicos como este. Bien, ya dejamos el Imperio Bizantino y nos vamos a ir a la península arábiga, la cuna del Islam. Se trata de una zona desértica habitada por varios pueblos nómadas enfrentados entre sí, y en su mayoría estas tribus eran politeístas, creían en varios dioses relacionados con las fuerzas de la naturaleza. Aquí, en esta zona, entre el desierto, se encontraban dos ciudades muy importantes. La primera de ellas, la Meca, y la segunda, Medina. En la Meca se hallaba la Piedra Negra, también conocida como la Kaaba, un lugar muy importante para los musulmanes y que es visitado por millones de peregrinos cada año. En la Meca vivió una figura muy importante para el mundo islámico, como es Mahoma, su profeta. Él pertenecía a una familia acomodada de comerciantes, ya que estas ciudades eran importantes centros comerciales debido a que por allí pasaban las rutas de las caravanas que traían productos como las especias y la seda de Oriente. Se dice que Mahoma tuvo una revelación y defendió la existencia de un único Dios, Alá,
y comenzó a predicar una nueva religión, el Islam. Su mensaje no fue aceptado por todos. Los comerciantes lo vieron como una amenaza y tuvo que huir a Medina en el año 622. Esto se conoce como la Égira. Después de eso, Mahoma formó un ejército con sus seguidores y se dirigió a conquistar la Meca. Lo consiguió y el Islam se extendió por Arabia. Las predicaciones de Mahoma se recogieron en el libro sagrado, el Corán. En él se describen los 5 pilares u obligaciones fundamentales que todo musulmán debe cumplir. La profesión de fe, Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. La oración 5 veces al día. La peregrinación a la Meca una vez en la vida. El ayuno durante el mes del Ramadán. Y por último, la limosna para ayudar a los pobres. El Corán recoge también otras normas de comportamiento de los musulmanes. A la muerte de Mahoma, los ejércitos musulmanes expandieron el Islam a través de la yihad o guerra santa. Los parientes de Mahoma tomaron el poder en un primer momento con el título de califa. El último será asesinado y el poder pasará a la familia omeya. Estos llevaron la capital a Damasco y se extendieron desde la península ibérica hasta lo que fue Persia. Sin embargo, hubo una rebelión y todos los miembros de la familia omeya fueron asesinados menos Abdelrahman, que consiguió huir hasta la península ibérica. Ahora tendrá el poder la familia de los abásidas, con capital en Bagdad. Sin embargo, esta familia fue perdiendo el control de todos estos territorios que quedaron al margen, cada uno gobernado por su propio poder. Esta familia se encontrará además una importante amenaza de otro pueblo musulmán, como fueron los turcos. La máxima autoridad era el califa, que era ayudado por los visires, los cadíes, que se encargaban de que se cumpliese el Corán, los valíes gobernaban en las provincias, o podían ser gobernadas estas por los emires, que eran príncipes o nobles. La ciudad musulmana está rodeada por murallas y la Medina es el centro. El foco era el mercado, donde los artesanos vendían su producción o donde se comerciaba con productos de otros lugares. La mezquita es muy importante, es el centro religioso. Se construían con materiales pobres, los techos eran planos y había gran variedad de arcos y cúpulas. La decoración es geométrica o epigráfica, es decir, escrita. No encontraréis imágenes de personas, ya que estaban prohibidas. Todas las mezquitas tenían la sala de oración, el muro de la Qibla, orientado siempre a la Meca, donde estaba el mihrab, una especie de nicho que marcaba esa dirección a la Meca. Las mezquitas también tenían un minarete o alminar donde se llamaba a los fieles para realizar la oración. Tenían también un patio interior con una fuente para purificarse antes de entrar. Otras construcciones importantes que se podían encontrar eran los alcázares o los hamames, que eran los baños públicos. En el ámbito cultural destacaron en diferentes campos y consiguieron avances destacados, por ejemplo en las matemáticas. Inventaron el álgebra y difundieron el uso del número cero. En medicina también hicieron grandes avances y descubrimientos, destacando Averroes. En agricultura introdujeron máquinas como la noria o el molino de agua, y en literatura tradujeron las obras griegas y romanas, lo que nos permitió a nosotros conocerlas. Escribieron libros de viajes y cuentos como Las Mil y Una Noches. En definitiva, se trata de una nueva cultura de la que seguiremos viendo mucho más. Así que nos vemos.